Hola, muy buenas. Hoy la presentación puede ser corta. En este episodio vamos a hablar de Estados Unidos y de lo que ocurrió la semana pasada en el Capitolio, pero también de mucho más. Porque solo repasar algo que ha pasado hace una semana, pues no tendría demasiado sentido. Hoy en Simple Política, ¿cómo se ha llegado a este punto en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué puede pasar ahora? Comenzamos. Y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y demás que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy esto de entender es yo creo que más adecuado que nunca, porque más allá de saber lo que pasó la noche del miércoles al jueves, hora española, o mediodía y tarde en Washington, de la semana pasada, del miércoles al jueves, vamos a intentar entender eso, pero sobre todo mucho más. Es aquello que siempre intentamos, ¿no? El análisis, el saber más allá. Si hablamos del corto plazo, nos iríamos a ese miércoles, cuando el presidente saliente Donald Trump hizo un meeting rodeado de sus seguidores. Ese mismo día, el Capitolio tenía una sesión conjunta, es decir, el Congreso, por decirlo así, la Cámara de Representantes, el Senado, para hacer algo pues que siempre ha sido un mero trámite: leer los resultados de los votos electorales y certificar que Joe Biden es el presidente. Algo muy rutinario, normalmente muy rutinario. Como digo, es más, muchas veces ni siquiera todos los congresistas y senadores han acudido o se han pasado el tiempo en esa sesión de lo rutinaria que es y del hecho de que tú, el ganador, ya lo sabes desde el momento casi que acaba la noche electoral. Es decir, empezando por ahí, ¿no? O sea, imaginaros hasta qué punto es una sesión rutinaria. Pero en esta ocasión no iba a ser rutina. Pero no iba a serlo incluso antes de que supiésemos la que se iba a liar. Como Donald Trump está empeñado en decir que le han robado las elecciones, cuando no hay pruebas de ellos y además los tribunales ya le han tirado para atrás todas las demandas que ha interpuesto, ¿qué le queda? Pues bueno, cuestiones como ese meeting que estábamos comentando hace un segundo. Entonces lo que le quedaba era, aparte del meeting, pedir a Mike Pence, que es el vicepresidente del país y que ha formado tándem con Trump en las dos elecciones, pues que anule esa votación. Diréis, ¿por qué? Porque Mike Pence, como vicepresidente de Estados Unidos, es a la vez el presidente del Senado. Pues lo que le pedía a Trump era que, en su papel de presidente del Senado, cogiese los votos electorales, los devolviese a los estados por el hecho de que hay una polémica, de que no deberían ser contados, etc. Y que allí, esperando que allí los estados anulasen esos resultados, porque, de nuevo, según él, ha habido un fraude electoral, etcétera, etcétera. Sus argumentos yo creo que son más que conocidos. Ni me voy a molestar en valorar este tema del fraude electoral, porque ya van unos cuantos tribunales que niegan que haya existido y es que no merece la pena darle mucho más espacio. Lo importante aquí es que Mike Pence, el vicepresidente, se negó a hacer esto, a lo de anular los votos o anular la votación, devolver los votos, etcétera. Mike Pence lo que hizo en cambio fue sacar una declaración separándose totalmente de Donald Trump ese mismo miércoles por la mañana, diciendo aquí no va a pasar lo que tú estás diciendo. Total, que Trump en ese meeting que os decía dijo que él no se iba a rendir e insinuó que iba a acudir al Capitolio, donde se iba a votar lo del presidente, como os decía. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Ahí lo tenemos, entre sus sus seguidores en ese meeting, y ya os digo, poco después anunciaba que iba a ir hasta el Capitolio, que él al final no fue, pero sus seguidores sí, y el resto, pues ya lo sabéis. Os decía antes que esto es la explicación a corto plazo, pero para entender lo que pasó hay que abrir la mirada y mirar más lejos. Aquí hemos hablado mucho sobre Estados Unidos, pero quiero recordaros especialmente el episodio 220, justo después de las elecciones que ganó Joe Biden, o dicho de otra manera, justo después de que con días de retraso se certificase la victoria de Joe Biden. Lo titulamos ese episodio ¿Y ahora qué? Y comentábamos que, legalmente, si los tribunales no daban la razón a Donald Trump, pasaría lo que estamos viendo. Legalmente el proceso seguiría su camino y se nominaría a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, que es lo que finalmente sucedió el jueves por la mañana, hora española, el jueves de madrugada,
hora estadounidense. Pero en el mismo episodio, este del ¿y ahora qué?, os dije que claramente que lo que no estaría tan claro, es decir, el proceso legal era muy claro, iba a seguir, etcétera, etcétera. Lo que no está tan clara es la reacción social, o en ese momento os dije, cuidado, porque la reacción social no está clara. Más de 74 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump a inicios de noviembre en las elecciones. Sus seguidores son seguidores de Trump, no del Partido Republicano. No juegan a las reglas políticas, son gente que incluso ha pasado muchos años sin votar, pero que han visto en Donald Trump una respuesta a lo que ellos entienden que debería ser la política. Y siguen, y son followers, por decirlo así, de Donald Trump, no tanto, como digo, de una política, o de una ideología, o de un partido republicano. Lo hablamos en su momento también con Fran, cuando en el episodio 243 él nos habló sobre QAnon, este grupo que cree que existe un complot a nivel general que implica al Partido Demócrata y para el cual Donald Trump es el salvador. A estos seguidores no los va a parar una declaración política, mucho menos si no viene de Donald Trump. No entienden de jerarquías políticas, ni siquiera de quién manda en el Partido Republicano o quién manda más allá de Donald Trump. Es su líder, Donald Trump, y si dice que le han robado las elecciones, ellos y ellas le creen. Pero es que tenemos que volver a meter de nuevo la pregunta con la que habíamos empezado el episodio. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues aunque quizá podríamos ir aún más atrás, ¿por qué no nos situamos en 2016, ¿vale? Cuando Trump se presenta a las primarias para ser presidente, o en este caso las primarias del Partido Republicano para ser el candidato a la presidencia. Ya sabéis que las ganó con un discurso directo, racista, misógino. Vale, ¿y esto cómo pudo ser? ¿Cómo pudo pasar esto? Porque estaba diciendo lo que mucha gente estaba pidiendo que un político debía ser, o que un candidato político debía decir. No se callaba las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado tenemos a una población, a un sector de la población, a un sector de estos seguidores que quizá no creían demasiado en la política, que había hartazgo, etcétera, etcétera, que descubren en Donald Trump esto. Un candidato diferente, o algo de cómo debería ser la política, o a eso que dicen, que es un político que está diciendo lo que ellos piensan en privado, o bueno, pues no ven a ningún político más decir. Como eso llamaba la atención, porque realmente no solo es una respuesta a lo que mucha gente le gustaría que fuese un político, sino que realmente llamaba la atención en general, los medios de comunicación le dieron toda la atención necesaria a Donald Trump. Era una mezcla de le damos cobertura porque es un showman, pues, y es muy estrafalario, y también porque los medios sabían que eso les daría audiencia o visitas si hablamos de medios digitales. Era una mezcla de todo, es decir, ostras, hay que darle, es un showman y tal, y la gente al final le está siguiendo y le interesa este tipo de cosas, y por tanto le vamos a dar cancha, le vamos a dar minutos. Y por el otro lado era, ya que tanta gente quiere saber de este nuevo discurso político, si lo podemos llamar así, pues nosotros sabemos que meter a Donald Trump es garantía de audiencia, garantía de visitas, etc. Los principales medios le entrevistaban, no tanto como un candidato serio, sino como ese showman que daba mucho juego, que daba audiencia. No eran las mismas preguntas que al resto de candidatos, no era una entrevista política 100%. Pero la cuestión es que lo entrevistaban, y con tanta atención mediática, pues no es difícil entender que ganase las primarias republicanas. Es que la atención mediática que estaba recibiendo era mucho más alta, y pagando mucho menos, porque no necesitaba los anuncios, pues era mucho más alta que el resto de rivales republicanos que se presentaban a las primarias. Bueno, una vez sacas estas primarias republicanas, te llega el momento de las elecciones contra Hillary Clinton. Sí, posiblemente, lo hemos comentado también más de una vez, Hillary Clinton puede que no fuese la mejor candidata, y más teniendo en cuenta que en ese momento el presidente era Barack Obama y las comparaciones dentro del Partido Republicano eran obvias. Pero los seguidores de Donald Trump, repetimos, eran esos que veían en Donald Trump alguien valiente, alguien que no era un político, que eso era muy positivo para él. Es decir, Hillary Clinton quizá era todo lo opuesto, pero es como que hubieses metido a un Bernie Sanders, realmente los seguidores de Donald Trump no creo que hubiesen cambiado demasiado su parecer. Quizás sí, ahora podríamos hablar de los republicanos moderados, etc. Pero esto ya creo que ya es un debate que llega tarde, o como mínimo que ha sido un debate que han tenido también a la hora de poner a Joe Biden como candidato. Pero bueno, dejemos eso.
Vamos a añadir al Partido Republicano en todo esto. Es decir, hemos hablado de sus seguidores, bla, bla. Vamos a añadir al Partido Republicano. El Partido Republicano, en 2016, hacía 8 años que no pisaba la Casa Blanca y veía que con Donald Trump, además de que era su candidato, pues había opciones serias de recuperar la Casa Blanca. Sí, hubo líderes como Matt Romney, líderes republicanos me refiero, que advertían del peligro de que alguien como Donald Trump llegase a ser presidente, pero el Partido Republicano, en general, no le puso demasiadas barreras. Por cierto, los medios de comunicación que ya he comentado antes, en esta campaña, la presidencial, seguían viendo a Donald Trump como alguien estrafalario, que era imposible que ganase. Pero oye, que da mucho juego, nos da mucha audiencia, nos da unos minutos buenos. Dicho esto, recordemos también noticias que se conocían días antes de las elecciones, como lo de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Es que aquí las redes sociales, que el jueves decidieron suspender las cuentas de Donald Trump, han tenido mucho juego también. Otro día podemos hablar del debate sobre libertad de expresión, el peligro que supone dejar voz a ciertos movimientos, pero bueno. ¿Qué ha pasado con Trump en la Casa Blanca? Pues los republicanos en realidad celebraron su llegada, porque es de su partido. Los republicanos vuelven a tener un presidente de la Casa Blanca. Dices, vale, entiendo la celebración, pero en realidad es porque al inicio los republicanos tenían la esperanza de controlar en la política más aburrida, más técnica, más económica, quizá la política internacional, por decir, oye, mira, aquí Donald Trump nos va a dejar cancha, vamos a poder controlarle, es decir, que los pesos pesados del Partido Republicano realmente podrían pues tomar las decisiones o marcar un poquito el rumbo político. Pero está claro que eso no pasó. ¿Qué pasa? Que en 2018 habría elecciones al Congreso y Senado, a la Cámara de Representantes y al Senado. Con lo que los republicanos, en este 2016, 2017, en el cual se dan cuenta de, a Donald Trump no lo podemos atar en corto, dicen, tampoco nos podemos permitir el lujo de decir nada en contra de Donald Trump, del presidente. Porque Donald Trump hacía de Donald Trump y los republicanos no le llevaban la contraria, sino que incluso muchos le aplaudían. Y diréis, ¿y esto por qué? Por miedo a perder en sus estados las elecciones de 2018. Es decir, la Cámara de Representantes, el Senado, ya sabéis que está en juego sobre todo a los 2 años de haber unas elecciones presidenciales, en este caso en 2018. Claro, ¿quién es el guapo que se pone a contradecir al presidente o a señalar que el presidente está loco? Sí, sabes que buena parte de los votos que obtiene son de republicanos que en principio te tienen que votar a ti para que salgas reelegido. Entonces, a ver quién es el guapo que se pone en medio. Bueno, pasan las elecciones de 2018, ya sabéis, toma el control del Senado el Partido Republicano, entonces empiezan a pensar, oye, si tenemos el control del Senado y la economía tampoco se ha ido a pique, quizá no es buen momento para llevar la contraria a Trump. ¿Por qué? Esta vez ya no es por lo de las elecciones, sino porque en 2020 llegan las presidenciales de nuevo y Donald Trump, o lo que es lo mismo, el Partido Republicano, se va a jugar la reelección. Así es como llegamos a las elecciones contra Joe Biden en 2020, porque no hubo realmente unas primarias como tal en el bando republicano. Se presentaron alternativas, pero era un Trump o Trump. Luego llegan esas acusaciones de fraude, ya sabéis, por el tema de la pandemia, el voto por correo, bla, bla, bla. Trump ha usado estos 4 años las redes sociales, ya lo sabéis, para incendiar, incluso para hacer política. Pero también para animar a sus seguidores a creer ese mensaje de fraude, sobre todo en el último año. Las redes sociales han sido siempre el altavoz de las fake news en general, no digo solo Donald Trump, en general, y sobre el tema del fraude pues ha habido miles de estas fake news y los seguidores y hasta el propio Donald Trump y su entorno han dado alas a algunas de estas cuestiones. Si Trump manda esos mensajes constantemente de que nos están robando, sus seguidores ¿qué hacen? Reaccionar. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos lo que ocurrió esta semana pasada. Y la otra pregunta del episodio, ¿qué pasa ahora? Se habla de impeachment, ya sabéis, ese juicio político al cual fue ya sometido en su día Donald Trump. Es la moción de censura a los Estados Unidos. La explicamos en su momento, también tenéis un vídeo explicativo en nuestro canal de YouTube. Solo deciros que eso requiere tiempo, tiene que pasar por la Cámara de Representantes, el Senado, y a Trump le quedan 10 días. Sí que es verdad que no hay una limitación de tiempo concreta, o sea, podría durar un día el impeachment, pero realmente no dura un día.
El mecanismo que realmente sería efectivo, que también lo comentamos en otro vídeo del canal de YouTube, sería la 25ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es una enmienda que se creó en 1967, porque 4 años antes fue la trágica muerte de John Fitzgerald Kennedy, ya sabéis, asesinado, y entonces se dieron cuenta que no había una enmienda que regulase realmente qué pasa cuando a un presidente pues no puede ejercer su cargo, o sea, porque está muerto o por cualquier otra cuestión. Entonces, sí que es verdad que se creó pensando en qué pasa si se muere, pero se creó también un punto, el número 4, digamos, el de la enmienda 25.4, por decirlo así, que es qué pasa si el presidente está vivo, está normal, está en su cargo, pero por cualquier razón se le considera incapaz para ejercer, o como dice literalmente la enmienda, incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo. Para seguir esta 25ª enmienda, primero hay que justificar que Donald Trump no está capacitado. Pero bueno, justificarlo no es difícil, porque el vicepresidente Mike Pence simplemente debe obtener el respaldo de la mayoría del gobierno, ya sabéis, de esos secretarios, el de defensa, el de estado, etc. Bueno, simplemente tiene que conseguir que la mayoría de esos secretarios le firmen un papel como diciendo, oye, yo como parte del gobierno considero que Donald Trump no está capacitado, por la razón que sea. Puede ser física en algún momento, en este caso obviamente no es física, puede ser por la razón que sea. Una vez obtenido ese papel con la firma de la mayoría de los miembros del gobierno, el proceso acaba de empezar. Mike Pence pide poderes a la presidenta de la Cámara de Representantes y al más veterano de los senadores. En ese momento el vicepresidente se convierte en presidente y Donald Trump sería despojado de su poder. Donald Trump, eso sí, puede discutir esa decisión y alegar, decir, oye, no, yo estoy perfectamente capacitado para seguir siendo presidente. Pero eso sí, muy importante, en este momento en que Donald Trump dice, oye, esto es injusto, no es presidente, lo es Mike Pence. Es decir, en ese momento tú protestas, pero de momento ya has perdido la capacidad de ser presidente. Pero la protesta obviamente llega y entonces Congreso o Cámara de Representantes y Senado deberán aprobar, ya no es tan sencillo, ahora deberán aprobar por 2/3 en caso de que no haya entendimiento, es decir, Mike Pence dice una cosa y Donald Trump dice otra. Bueno, pues en ese momento, en caso de que los dos digan lo contrario, punto número 1, Mike Pence es presidente. Punto número 2, Cámara de Representantes y Senado deben ratificar que de verdad Donald Trump no está capacitado para ser presidente. Si no lo ratificasen, entonces se le devuelve todo el poder a Donald Trump. ¿Cuál es el truco en toda esta historia? Pues que el día 20 de enero se convierte Joe Biden directamente en presidente. Entonces esta 25ª enmienda, los expertos y políticos que están llamando a la necesidad de aplicarla, lo que están diciendo es, oye, Mike Pence, si lo haces, te pones tú de presidente, que entre que el otro protesta, se llega a la votación para ratificarlo y tal, ya llegamos al 20 de enero y aquí paz y después gloria. Es decir, le tienes que pasar los poderes a Joe Biden y ya todo el resto de la votación que os he explicado, pues ya ni entra en juego. O sea, básicamente ese es el pensamiento que tienen. Pero como os digo, más allá del impeachment, el y qué ahora sería este. Eso sí, hay que decir que el mismo jueves, una vez oficialmente desde el Capitolio se certificó que Joe Biden va a ser el presidente, hubo un comunicado de prensa. Ya sabéis que Donald Trump durante esas horas no podía usar las redes sociales. Bueno, pues hubo un comunicado de prensa de Donald Trump asegurando una transición pacífica hasta el 20 de enero, que como digo es el día en que Joe Biden se convertirá oficialmente en presidente de los Estados Unidos. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que tendrán que detener a Trump para sacarlo de la Casa Blanca? ¿Que dirá que esta nota de prensa se queda en nada? ¿Cómo creéis, eso sí, que reaccionarán sus seguidores cuando Joe Biden sea ya oficialmente presidente a partir del 21 de enero? Dejadnos vuestros comentarios en iVoox y YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.